Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y no les he subido video durante mucho tiempo, pero como algunos de ustedes saben, porque me siguen por todas mis redes sociales, si tú no me has seguido, sígueme, aquí abajo te las pongo. Me mudé de ciudad y la verdad es que me mudé a una ciudad que no estaba tan cerquita de mi ciudad anterior, así que apenas me estoy como medio acostumbrando y ya ahora, ya que estoy instalado, pues ahora sí, ya comenzamos con hacer esto nuevamente de los videos. Y si ustedes se fijan, pues estamos estrenando Acomodo del Altar, por esto mismo del cambio de residencia. Pues así es como quedó nuestro altar. La verdad es que estoy muy emocionado porque quedó muy bonito y aparte tenemos mucha naturaleza en este cuarto. Así que espero que les guste mi altar. Coméntame aquí abajo si te gustó más este o te gustaba más el anterior. Coméntamelo. Y pues nada, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Y el día de hoy hay un tema que me interesaba mucho tocar con ustedes y es con respecto a la idea de somos uno. Realmente esta idea de que todos somos uno con el cosmos o el universo, esta cuestión de unidad, ¿realmente es una idea o es una doctrina o es una enseñanza del Buda? Estas ideas como de que todos somos uno, somos una unidad con el universo, somos una unidad con el cosmos, es muy común topárnoslos como en los temas de nuestro camino espiritual o sobre temas de nuestro camino espiritual. Y es común que se relacionen este tipo de enseñanzas, por ejemplo, con el budismo. ¿Realmente esto lo enseñó el Buda? Esto es lo que nos trae la pregunta del día de hoy. Y sobre todo este concepto de unidad muchas veces se utiliza como para unificar muchas otras tradiciones religiosas, por ejemplo el Tao, Dios, el universo o el cosmos. Es como si se utilizara como una especie de comodín esta idea de la unidad para poder de cierta manera equiparar otras ideas y ver que es lo mismo, ¿no? El budismo no se escapa a esta simplificación de ideas y es justamente en una de las doctrinas más importantes del Buda, como lo es la originación dependiente. Como sabemos, es una doctrina de las más importantes, en donde de cierta manera se interpreta, o muchas de las personas que hacen esta simplificación o entienden la unidad aprovechan esta idea de la originación dependiente como para empatarla con los demás. Ahora, pero realmente la doctrina de la originación dependiente habla de este aspecto de la unidad. Realmente el Buda en la originación dependiente nos enseñó a que todos somos uno. Para comenzar con este análisis tenemos que pararnos primero en un aspecto que compartimos todos los seres para realmente observar y checar si realmente esto de la unidad sucede en la realidad. Y una de estas actividades que es importante y no es la meditación, es el comer. El comer es una de las actividades que compartimos todos los seres sintientes y que a final de cuentas nos pueden ayudar realmente si esto de la unidad sucede, porque debería de estar manifiesta también en una actividad que compartimos todos. Y es efectivamente en el comer donde nosotros nos damos cuenta en esta actividad que realmente no sucede esto de la unidad, puesto que si yo ingiriera alimento, esto tendría la capacidad de que otro ser realmente se satisfaciera, ¿no? Y esto no pasa así. Nosotros sabemos que esto es claro que no pasa así. E incluso ignoramos el aspecto de que el hecho de comer está implícito dukkha en muchas ocasiones, y no para nosotros a lo mejor directamente porque nosotros estamos comiendo, pero para los demás seres sí. El hecho, incluso si sostuviéramos una alimentación vegana exigente, incluso hay cierto dukkha impregnado, como realmente lo enseñaba el Buda, ¿no? Sabemos que todo en el samsara, por estar condicionado, pues está impregnado de dukkha. Esta cuestión de que el hecho, por ejemplo, de que sostuviéramos una alimentación completamente vegana y que creyéramos que no estamos afectando a nadie, pues claro que hay seres afectados. Por ejemplo, en los cultivos donde están estas hortalizas, estas frutas, estos vegetales, pues obviamente hay seres animales, insectos que se ven afectados por estos cultivos, y cuando se cosecha, se extrae esos alimentos, pues muchos de ellos mueren, ¿no? Incluso, por ejemplo, las personas que cultivan, si están en un sistema que los explota, de cierta manera también está ahí dukkha. Entonces realmente esto nos demuestra que realmente el aspecto de la unidad como tal, pues pareciera que no se cumple del todo en el samsara.
Pero en alguna ocasión se le preguntó directamente al Buda con respecto de la unidad. Pues sí, efectivamente podemos atender al Canon Pali, y justamente en el Samyutta Nikaya, un brahman o un sacerdote de la época le preguntó en esa ocasión: ¿todo es una unidad o todo es una pluralidad? Lo cual el Buda respondió que ambos puntos de vista eran extremos y sí tenían que abandonar. En otros pasajes del Canon Pali, el Buda, específicamente en el Anguttara Nikaya, él dice que el estado más grande de lo no dual que puede conseguir un meditador y que puede dominar se experimenta como una especie como de unidad con el todo, ¿no? Sin embargo, esta sensación de unidad ilimitada y no dual, incluso en este estado todavía hay cambios y todavía hay inconstancia. Por lo tanto, no era capaz este estado de aparente unidad con el todo librarnos del sufrimiento. Por ende, pues este tipo de estados en donde nosotros nos sentimos fundidos con el todo, el Buda aconsejaba abandonarlos y realmente que no nos apegáramos a este tipo de estados de unidad, puesto que como están condicionados y son fabricados, o sea, a final de cuentas, es un fenómeno que o es un estado meditativo que no nos va a poder ayudar a liberarnos del sufrimiento. En otra parte del Samyutta Nikaya, también el Buda afirma que el hecho de renunciar a la ignorancia y dar lugar al conocimiento claro, es necesario percibir las cosas como los sentidos y sus objetos como algo distinto o separado, o sea, con la visión del no yo. Ver todas las cosas como uno bloquearía así el conocimiento al despertar. E incluso encontramos otra cita más en el Majjhima Nikaya. Destaca que el creer que el yo es idéntico al cosmos es particularmente tonto. Así es, el Buda era muy claro en este aspecto, así que lo siento por los fans de los Caballeros del Zodiaco de esta cuestión del cosmos, no se me van a ofender, pero realmente él decía que si creemos que nosotros somos de cierta manera idénticos al cosmos, deberíamos de tener un control sobre y pues muy a duras penas podemos controlar nuestro entorno inmediato, que vamos a andar, y ni siquiera podemos controlar nuestro entorno inmediato, más bien dicho, que vamos a andar ahí controlando el cosmos. Entonces, esta idea particularmente al Buda le parecía como algo tonta. Así que podemos ver que realmente el Buda no sostenía esta idea de la unidad. De hecho, como nosotros nos podemos dar cuenta, es que de cierta manera lo veía como algo torpe o que podía entorpecer nuestra propia práctica. Es cierto que en el caso de cuando se topó con el Brahman, en este discurso no dice explícitamente el por qué abandonar la idea de la unidad, pero lo que sí dice es cómo evitar esta idea de la unidad. Y esto, el consejo que le da el Buda a este Brahman para que abandone la idea de la unidad, es adoptando las enseñanzas de la originación dependiente. E irónicamente es en estas enseñanzas en donde muchas veces se interpreta el aspecto de la unidad. Incluso en muchos círculos budistas en los que yo he observado, aquí es donde se entiende que todos somos uno, todos somos lo mismo, o más bien todos somos el cosmos, o hay esta cuestión de fundirnos, ¿no? O de unidad. Y para entender la originación dependiente, debemos de observar el por qué se confunde de cierta manera la idea de la unidad con esta enseñanza del Buda. Y primero que nada tenemos que establecer una distinción entre lo que es la unidad y lo que es la interconexión de los seres. Esto es muy importante porque aquí es cuando surge la confusión. No es lo mismo la unidad, el ser uno, que el hecho de estar interconectados. Si realmente fuéramos unos, todos trabajaríamos en la misma dirección y, por ejemplo, en un sistema positivo, pues todos buscaríamos de cierta manera beneficiarnos unos a los otros y estaríamos trabajando coordinadamente todo un sistema para que esto funcionara.
Desgraciadamente sabemos que en la realidad y en la naturaleza de la realidad no sucede así. El hecho, por ejemplo, en el ejemplo de comer, incluso muchas veces dependemos de comer de otros, en el caso de que sostengamos algún tipo de alimentación, eso, o como ya lo vimos, el hecho incluso aunque no nos alimentemos de la carne directamente, dependemos del sufrimiento para alimentarnos de cierta manera. Entonces realmente este sistema no es que estemos alineados todos con el mismo propósito y que estemos funcionando como una especie de maquinita, que sería como el aspecto de funcionar como un uno. Entonces, realmente esta idea del uno no se sostiene en la naturaleza. El sistema del samsara funciona de distinta manera. Y yo creo que es incluso difícil, cruel decir que la naturaleza trabaja por el bien común de todos. Esto realmente es una mentira muy hippie, muy bonita, pero es una mentira que no se sostiene en la realidad. En una ocasión, el Buda enseñó a los recién llegados a la comunidad de monjes, hizo así como un discurso donde decía ¿qué es 1? ¿Qué es 2? ¿Qué es 3? Y así se fue hasta el 10. Nos sorprende un poco, por ejemplo, lo que contestó en algunas cosas. Por ejemplo, el 4 dijo que eran las 4 nobles verdades. El 8 él se refiere al octuple noble sendero. Pero realmente, ¿qué fue cuando dijo 1? Realmente no dijo que todos éramos 1. Lo que dijo el Buda cuando comenzó con el 1 es que todos los seres subsisten de la comida. Ahí es donde comienza el Buda a decir el ejemplo de lo que es la comida. Y si nosotros nos fijamos, es algo que todos tenemos, como lo hemos platicado, es algo que nos une, es una actividad que nos une porque de esa actividad depende nuestra existencia. Y es aquí, en este ejemplo del comer, que es una imagen tan básica en los seres, que el Buda la utiliza para introducirnos a la doctrina de la originación dependiente. Nosotros, por ejemplo, podemos observar que las relaciones de causas que nos alimentan son las mismas relaciones que alimentan a los otros. Ser interdependientes significa que somos de cierta manera intercomestibles. Y realmente lo que dice el Buda es que este hecho de ser interconectados o intercomestibles, para bajarlo en el ejemplo de la comida o del comer, dice el Buda que esto no lo deberíamos de estar celebrando, realmente no es algo bonito. En el Anguttara Nikaya, la respuesta a esta interconexión de los seres o esta intercomestibilidad debería de ser el de un practicante, el del desencanto y el del desapasionamiento. Y esto, a final de cuentas, el hecho de que produzcamos estas dos actividades, tanto del desencanto como el desapasionamiento, nos llevaría a la liberación. La segunda distinción que podríamos ver entre la unidad y la originación dependiente que el Buda enseña es cuando el Buda propone y nos hace una distinción entre las conexiones internas y las conexiones externas. En pocas palabras, las conexiones que existen dentro de nosotros, o sea, cuando esas conexiones que tienen que ver con nuestros estados mentales, esas conexiones internas, y las conexiones externas, que es como nos relacionamos a final de cuentas con los seres. Si nosotros nos acercamos a la doctrina de la originación dependiente, nosotros podemos observar que se trata, y el Buda explica las causas internas de la interconexión. Ninguno de estos eslabones que el Buda explica en esta doctrina tiene que ver con el hecho de que los seres dependen de cierta manera uno a los otros. En cambio, cada conexión que el Buda explica describe la interrelación entre los eventos interiores. Es esa parte en donde la conciencia o el hecho de experimentar esos fenómenos no la podemos compartir con nadie más. Así que en esta parte de la interdependencia es entre lo que experimentamos cuando estamos en contacto con los demás, o sea, lo que sucede dentro de nosotros mismos. Así que no me puedo meter, por ejemplo, a ver el mismo tono de azul o experimentar tú cómo observas y experimentas el tono azul, pero tú tampoco vas a poder ver o experimentar cómo yo estoy viendo el azul. Así como yo no puedo experimentar estos factores de la originación dependiente como tú los estás experimentando, tú tampoco puedes experimentar los factores de la originación dependiente en como yo los estoy experimentando. E incluso cuando yo
de cierta manera experimento esta sensación de unidad con todos los seres, tú, a pesar, no podrás experimentar esa misma unión que yo en ese momento estoy experimentando. Así que esta idea de la unidad realmente no se cumple. Así que la forma en cómo experimentamos la originación dependiente en realidad no es una experiencia compartida como tal, sino es algo, son los factores que cada uno lo experimentamos en nuestra mente de la forma en que cada uno lo experimenta. El mensaje aquí es que todo lo que experimentamos, a final de cuentas, viene de nuestro interior, de nuestra experiencia mental. Así que tenemos la capacidad justamente en esta área de la experiencia para poder hacer un cambio, de liberarnos justamente, lograr esa liberación. Y aquí es cuando nos dice la tradición que los budas solamente enseñan y señalan el camino para transitar este despertar, ¿no? Entonces esto es bien importante porque desde aquí, realmente el buen entendimiento de la originación dependiente nos ayuda justamente a abordar nuestra práctica con esta seriedad y esta profundidad. Sin embargo, todo esto no significa que el Buda no haya reconocido la conexión que existe entre nosotros, pero esto lo describió en otra parte de su enseñanza, las enseñanzas del karma. El karma se entiende en el budismo como las acciones intencionadas, una acción que contiene una intención. Entonces entendemos que la parte interna que nosotros experimentamos y nadie más va a poder experimentar ni saber es la intención. Esta intención es uno de los eslabones o uno de los factores de la originación dependiente. Luego de la intención viene la acción. Y es a través de las acciones en las que yo me relaciono con los demás seres. Entonces, el lado interno es la intención, el lado externo es la acción en sí, o el actuar. Por eso dijo el Buda que éramos lo que estábamos relacionados por las cosas que yo te he hecho a ti y las cosas que tú me has hecho a mí, algo que se le llama como Kama Bandhu. No porque hubiera algo inherente en nosotros, sino que elegimos lo que queremos hacer. Esto es muy importante porque de aquí recae la responsabilidad de nosotros como practicantes. Nosotros estamos en relación a las acciones que hacemos entre nosotros. No es realmente porque nos una algo, sino la forma en que me relaciono yo es a través de mis acciones. Y la parte interna es justamente esta intención que tú no vas a poder experimentar y yo no voy a poder experimentar tu intención. Vaya tema. Generalmente, como yo les digo, luego se entiende o se malentiende que la originación dependiente es esta idea vaga de la unidad y como pudimos ver en estos argumentos, pues realmente no sucede así. Es importante que nosotros cuando recibamos o escuchemos una enseñanza del Buda, hagamos lo que el Buda mismo nos pidió, que es a comprobar la enseñanza a través, obviamente, del estudio, pero también de nuestra propia experiencia, porque justamente como lo hemos visto, la originación dependiente lo que describe son estos fenómenos internos de cómo va sucediendo estos factores. Así que coméntame aquí abajo si tú en tu círculo budista o en tu escuela te enseñaron que la originación dependiente era que todos somos uno o que todos estamos unidos de cierta manera. Coméntame aquí abajo. Aquí abajo te voy a dejar el artículo en el cual me basé para hacer este guión de este video. Y pues nada, yo me voy estrenando altar, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.